Había una mujer llamada Sofía. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, en uno de esos edificios grises que parecen fundirse con el cielo nublado. Cada mañana se despertaba con el mismo sonido, el despertador a las 6, el ruido del tráfico en la avenida y el silencio pesado de su propia soledad. Sofía trabajaba en una oficina municipal, en el departamento de orientación financiera. No era un trabajo glamoroso. No era el tipo de empleo del que hablas con orgullo en reuniones familiares. Era solo un trabajo. Archivos, papeles, números, personas que entraban y salían buscando ayuda para préstamos, para iniciar un pequeño negocio, para resolver problemas que parecían no tener fin. Y Sofía hacía su trabajo. Lo hacía bien. Pero nadie lo notaba realmente. Nadie le decía gracias, Sofía, has cambiado mi vida. Nadie la veía. Era como si fuera invisible, una sombra más entre las paredes de aquel edificio antiguo. Por las noches, cuando regresaba a su apartamento, Sofía se sentaba frente a la ventana con una taza de té frío entre las manos. Miraba las luces de la ciudad y se preguntaba lo mismo una y otra vez, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Veía a sus amigas de la universidad en las redes sociales. Ana había abierto su propia empresa. Lucía viajaba por el mundo dando conferencias. Marta tenía una familia hermosa, 3 hijos, una casa con jardín. ¿Y Sofía? Sofía tenía una taza de té frío y una ventana con vista a edificios iguales al suyo. Se sentía pequeña. Se sentía insignificante. Como si su vida fuera una nota al pie de página en un libro que nadie leería jamás. Había días en los que el peso de esa sensación era tan grande que apenas podía levantarse de la cama. Días en los que se preguntaba si alguien notaría si ella desapareciera. Si alguien realmente la extrañaría. La respuesta, pensaba ella, probablemente era no. Pero la vida tiene una forma extraña de hablarnos cuando menos lo esperamos. Y para Sofía, ese momento llegó un martes lluvioso, en el lugar menos esperado, la biblioteca pública del barrio. Sofía solía ir allí los martes por la tarde. Era su refugio silencioso, el único lugar donde podía perderse entre páginas y olvidar, aunque fuera por un momento, la sensación de vacío que la perseguía. Ese día, mientras buscaba un libro en la sección de historia, escuchó una voz suave detrás de ella. «Disculpe, señora, ¿me puede ayudar?». Sofía se dio la vuelta y vio a un niño de unos 10 años. Tenía el uniforme de la escuela arrugado, los zapatos gastados, y en sus ojos había algo que ella reconoció de inmediato, el mismo miedo que ella sentía cada día. El miedo de no ser suficiente. «Claro», respondió Sofía, agachándose para estar a su altura. «¿Qué necesitas?». El niño, que se llamaba Pedrino, le explicó que tenía una tarea de matemáticas y no entendía nada. Su madre trabajaba todo el día, y él no tenía a quien pedirle ayuda. La bibliotecaria estaba ocupada, y él, bueno, él solo necesitaba que alguien le explicara cómo resolver esos problemas que parecían imposibles. Sofía sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo pequeño, pero real. Se sentó con Pedrino en una de las mesas, abrió el cuaderno gastado del niño, y comenzó a explicarle, paso a paso, con paciencia, con calma. No lo hizo porque alguien se lo pidiera. No lo hizo esperando una recompensa. Lo hizo simplemente porque estaba allí, y porque podía hacerlo. Una hora después, Pedrino sonrió por primera vez. «Ya entendí», dijo con los ojos brillantes. «Gracias, señora». Y en ese momento, Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que su presencia importaba. Que había hecho algo real, algo tangible, algo que había cambiado, aunque fuera un poco, el día de alguien más. Cuando Pedrino se fue corriendo con su cuaderno bajo el brazo, Sofía se quedó sentada en aquella mesa, mirando el espacio vacío donde el niño había estado. Y por primera vez en años, no se sintió invisible. Al día siguiente, Pedrino volvió. Y trajo a su hermana menor,
Julia, que tenía problemas con la lectura. Sofía los ayudó a ambos. Y luego, la semana siguiente, llegó otro niño. Y luego otro. Sin darse cuenta, sin planearlo, Sofía se había convertido en la señora que ayuda con las tareas en la biblioteca. Los niños la buscaban. La esperaban. Y ella estaba allí, cada martes, cada jueves, sentada en la misma mesa, con la misma paciencia, con el mismo cuidado. Pero no eran solo los niños. Un día, al salir de la biblioteca, se encontró con doña Irene, su vecina del cuarto piso. Era una mujer mayor, de casi 80 años, que vivía sola desde que su esposo había fallecido. Doña Irene caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón viejo, y llevaba 2 bolsas pesadas de compras. Doña Irene, déjeme ayudarla, dijo Sofía, acercándose sin pensarlo 2 veces. Ay, hija, no quiero molestar, respondió la anciana con voz cansada. No es molestia, dijo Sofía, tomando las bolsas. Vamos juntas. Subieron las escaleras despacio, en silencio. Cuando llegaron a la puerta de doña Irene, la anciana la miró con lágrimas en los ojos. Hace meses que nadie me ayuda con nada, dijo con voz temblorosa. Gracias, Sofía. Gracias. Sofía sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que doña Irene, al igual que ella, se había sentido invisible durante mucho tiempo. Y en ese pequeño gesto, en esos 5 minutos de ayuda, había habido algo profundo. Algo que no necesitaba palabras. Desde ese día, Sofía comenzó a prestar más atención. No a las grandes cosas, no a los logros extraordinarios que veía en las redes sociales, sino a lo pequeño. A lo que estaba justo frente a ella y que antes había ignorado. Comenzó a visitar a doña Irene cada semana. Le llevaba pan fresco del mercado, se sentaba con ella a tomar café, escuchaba sus historias sobre cómo era el barrio hace 50 años, cuando las calles todavía eran de tierra y los vecinos se conocían por nombre. Y doña Irene, que había pasado tanto tiempo sola hablando solo con las paredes, comenzó a sonreír de nuevo. Su apartamento, que antes olía a soledad, ahora tenía vida. Pero no era solo doña Irene. Sofía también comenzó a notar a doña Marlene, otra vecina mayor que vivía en el segundo piso. Doña Marlene tenía diabetes y problemas de movilidad. A veces pasaba días enteros sin salir porque las escaleras eran demasiado para sus rodillas cansadas. Sofía empezó a preguntarle si necesitaba algo del mercado. Al principio, doña Marlene rechazaba la oferta, orgullosa, diciendo que no quería ser una carga. Pero Sofía insistió con amabilidad, con delicadeza. Y poco a poco, doña Marlene comenzó a aceptar. Una bolsa de verduras. Un cartón de leche. Medicamentos de la farmacia. No eran grandes gestos. No eran actos heroicos. Pero para doña Marlene, significaban todo. Significaban que alguien se acordaba de ella. Que alguien la veía. Y mientras Sofía hacía esto, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Esa sensación de vacío que la había perseguido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. No desapareció por completo, pero se hizo más pequeña. Como si las grietas en su corazón se estuvieran llenando, no con grandes logros o reconocimientos, sino con algo más simple, conexión humana. En el trabajo, Sofía también comenzó a ver las cosas de manera diferente. Antes, solo veía papeles y formularios. Personas que entraban y salían como números en una lista. Pero ahora veía historias. Veía sueños. Veía luchas. Había un hombre llamado Ricardo que llegó a su oficina un día de abril. Era un carpintero que quería abrir su propio taller, pero no sabía cómo solicitar un préstamo. Estaba nervioso, sudaba, tartamudeaba al hablar. Había ido a 3 bancos y en todos lo habían rechazado sin siquiera escucharlo. Sofía lo recibió con una sonrisa. Le ofreció un vaso de agua. Y se sentó con él, no como una funcionaria que solo quería terminar su turno,
sino como alguien que realmente quería ayudar. Le explicó, paso a paso, qué documentos necesitaba. Le ayudó a llenar los formularios. Le dio consejos sobre cómo presentar su propuesta. Y lo más importante, le dijo que su sueño era válido. Que era posible. Que él podía lograrlo. Ricardo salió de esa oficina con lágrimas en los ojos. Y 6 meses después, volvió. Pero esta vez no venía a pedir ayuda. Venía a agradecer. Había conseguido el préstamo. Había abierto su taller. Y estaba trabajando. Tenía clientes. Tenía un futuro. Usted me cambió la vida, Sofía, le dijo con voz quebrada. Nadie nunca creyó en mí como usted lo hizo. Sofía no sabía qué decir. No había hecho nada extraordinario. Solo había hecho su trabajo con corazón. Pero para Ricardo, eso había sido todo. Y no era solo Ricardo. Había una joven llamada Camila que quería abrir una panadería. Un padre de familia llamado José que necesitaba un préstamo para reparar su taxi. Una mujer llamada Ana que soñaba con tener una pequeña tienda de ropa. Sofía los ayudó a todos. Sin buscar crédito. Sin esperar reconocimiento. Sin que su nombre apareciera en ningún lado. Su jefe nunca le agradeció. Nunca le dieron un aumento. Nunca la ascendieron. Pero eso ya no importaba tanto. Porque Sofía había descubierto algo que ningún título o salario podía darle: propósito. Los meses pasaron. Y con ellos, Sofía comenzó a notar cambios en su barrio. Cambios pequeños, casi invisibles, pero reales. Pedrino, el niño que una vez no podía resolver una simple ecuación, ahora ayudaba a otros niños en la biblioteca. Julia, su hermana, había ganado un concurso de lectura en la escuela. Los otros niños que Sofía había ayudado estaban mejorando sus notas, recuperando su confianza, comenzando a creer en sí mismos. Doña Irene ya no pasaba días enteros sola. Otros vecinos comenzaron a visitarla también, inspirados por el ejemplo de Sofía. Doña Marlene había comenzado a salir de nuevo, a caminar por el parque, a sentirse viva otra vez. Ricardo había contratado a 2 empleados en su taller. Camila había abierto su panadería y ahora daba trabajo a 3 personas más. José había podido comprar un segundo taxi y había mejorado la vida de su familia. Y todo esto había comenzado con pequeños gestos. Con decisiones silenciosas. Con acciones que nadie había aplaudido, pero que habían creado ondas que se expandían mucho más allá de lo que Sofía podía ver. Pero a pesar de todo esto, Sofía todavía tenía días difíciles. Días en los que la duda regresaba como una sombra. Días en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo algo importante o si solo estaba llenando tiempo hasta que su vida terminara. Una noche, después de un día especialmente agotador, Sofía se sentó frente a su ventana como solía hacerlo antes. Miraba las luces de la ciudad y sentía el peso familiar de la melancolía. Entonces sonó su teléfono. Era un mensaje de Pedrino. Señora Sofía, hoy me eligieron como el mejor estudiante de mi clase. Mi mamá lloró de felicidad. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Usted me salvó. Sofía leyó el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. Y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión. De aceptación. De paz. Porque en ese momento, Sofía entendió algo fundamental: su vida no había sido en vano. Su existencia no era insignificante. Ella había importado. Había dejado huellas. Y esas huellas habían cambiado vidas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Sofía continuó con su rutina silenciosa. Pero algo había cambiado profundamente en su manera de ver el mundo. Ya no buscaba la grandeza en los lugares equivocados. Ya no medía su valor comparándose con las vidas perfectas de las redes sociales.
Había aprendido que el verdadero impacto no se mide en likes, en aplausos o en títulos. Se mide en las vidas que tocas cuando nadie está mirando. En las sonrisas que provocas sin esperar nada a cambio. En la diferencia silenciosa que haces cada día. Una tarde de septiembre, mientras caminaba de regreso a su casa desde el trabajo, Sofía vio a una mujer joven sentada en las escaleras de un edificio abandonado. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y abrazaba una mochila vieja contra su pecho. No podía tener más de 25 años, pero en su rostro había una tristeza que parecía mucho más antigua. La mayoría de las personas pasaban a su lado sin detenerse. Algunos ni siquiera la miraban. Pero Sofía se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave, sentándose a su lado en las escaleras frías. La joven levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. Durante unos segundos no dijo nada, como si hubiera olvidado cómo responder a la amabilidad. Luego, con voz quebrada, comenzó a hablar. Se llamaba Laura. Había llegado a la ciudad hace 3 meses buscando trabajo, huyendo de una situación difícil en su pueblo. Había conseguido un empleo en una cafetería, pero acababan de despedirla. No tenía dinero para pagar la habitación donde vivía y el dueño le había dado 2 días para irse. No conocía a nadie. No tenía a dónde ir. No sé qué voy a hacer, dijo Laura, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Siento que me estoy ahogando y no hay nadie que pueda ayudarme. Sofía escuchó sin interrumpir. Y cuando Laura terminó de hablar, no le dio consejos vacíos. No le dijo que todo iba a estar bien con frases hechas que no significaban nada. En su lugar, le preguntó, ¿qué sabes hacer? ¿En qué eres buena? Laura pensó por un momento. Sé cocinar. Mi abuela me enseñó. Sé hacer pasteles, tartas, pan casero. En mi pueblo, la gente siempre me pedía que les hiciera postres para cumpleaños y celebraciones. Los ojos de Sofía se iluminaron. Entonces tienes un talento valioso. Y yo conozco a alguien que puede ayudarte. Al día siguiente, Sofía llevó a Laura a conocer a Camila, la joven que había abierto la panadería con su ayuda meses atrás. Camila necesitaba a alguien que supiera hacer repostería fina, algo que ella no dominaba. Le dio una oportunidad a Laura. Una semana después, Laura tenía trabajo. Un mes después, había alquilado una pequeña habitación. 6 meses después, los pasteles de Laura se habían vuelto tan populares que Camila tuvo que ampliar su negocio. Y Laura nunca olvidó a la mujer que se sentó con ella en aquellas escaleras frías cuando todo parecía perdido. La mujer que la vio cuando era invisible para el resto del mundo. Pero la historia de Sofía no era solo sobre las personas que ayudaba. También era sobre su propia transformación. Sobre cómo, al dar, había recibido algo mucho más valioso que cualquier reconocimiento público, paz interior. Una noche, doña Irene invitó a Sofía a cenar. Había preparado su famosa sopa de lentejas, la misma receta que su madre le había enseñado hace 60 años. Mientras comían, doña Irene tomó la mano de Sofía sobre la mesa. Hija, le dijo con voz temblorosa, quiero que sepas algo. Antes de que tú llegaras a mi vida, yo estaba lista para rendirme. Cada noche le pedía a Dios que me llevara, porque no veía razón para seguir aquí. Me sentía inútil. Olvidada. Como un mueble viejo que ya nadie quiere. Sofía sintió un nudo en la garganta. Pero tú cambiaste eso, continuó doña Irene con lágrimas en los ojos. Tú me recordaste que todavía importo. Que todavía tengo valor. Que mi vida todavía tiene sentido. No me salvaste con algo grande o heroico. Me salvaste con café, con conversaciones, con simplemente estar aquí. Y eso lo es todo. En ese momento, Sofía comprendió algo profundo. Durante años había buscado su propósito en lugares lejanos, en sueños grandes, en logros extraordinarios.
Pero el propósito verdadero había estado siempre justo frente a ella, en los pequeños momentos, en las conexiones humanas, en la capacidad de aliviar el dolor de otro ser humano aunque fuera un poco. No necesitaba cambiar el mundo entero. Solo necesitaba cambiar el mundo de una persona a la vez. Los meses pasaron y Sofía continuó su vida silenciosa. Seguía trabajando en la misma oficina municipal. Seguía viviendo en el mismo apartamento gris. Seguía tomando el mismo autobús cada mañana. Pero todo era diferente. Porque ella era diferente. Un día, mientras organizaba papeles en su escritorio, llegó su jefa, la señora Martínez. Era una mujer seria, de pocas palabras, que nunca había mostrado mucho interés en sus empleados más allá de los números y resultados. Sofía, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Necesito hablar contigo. Sofía sintió un momento de pánico. ¿Había hecho algo mal? ¿Iba a perder su trabajo? Pero la señora Martínez se sentó frente a ella con una expresión extraña. Casi, vulnerable. He notado algo, dijo después de un silencio largo. En los últimos meses, muchas de las personas que has atendido han vuelto. No para pedir más ayuda, sino para agradecer. Para contar sus historias de éxito. Y todos mencionan tu nombre. Todos dicen lo mismo, que tú creíste en ellos cuando nadie más lo hizo. Sofía no sabía qué decir. Llevo 15 años dirigiendo este departamento, continuó la señora Martínez, y nunca había visto algo así. La mayoría de la gente olvida que pasó por aquí. Pero tú has dejado una marca. No en reportes. No en estadísticas. Sino en vidas reales. Hizo una pausa y por primera vez, Sofía vio algo parecido a la emoción en los ojos de su jefa. Quiero que sepas que tu trabajo importa. Que tú importas. Y que aunque no siempre lo diga, he estado observando. Y estoy orgullosa de tenerte en mi equipo. Cuando la señora Martínez se fue, Sofía se quedó sentada en su silla, mirando la puerta cerrada. No podía creer lo que acababa de escuchar. El reconocimiento que había dejado de buscar había llegado de la forma más inesperada. Pero lo más importante era que ya no lo necesitaba para sentirse completa. Pasó un año desde aquel martes lluvioso en la biblioteca cuando todo comenzó a cambiar. Un año desde que Sofía había ayudado a Pedrino con sus tareas de matemáticas. Un año desde que había dejado de buscar su propósito en lugares lejanos y había comenzado a encontrarlo en los pequeños gestos de cada día. Era un sábado por la tarde cuando Sofía recibió una llamada inesperada. Era la directora de la biblioteca del barrio, la señora Campos. Sofía, necesito pedirte un favor enorme, dijo con voz emocionada. Estamos organizando un evento comunitario el próximo mes. Queremos celebrar las historias de personas que han hecho una diferencia en este barrio. Y tu nombre ha salido una y otra vez. Los niños te mencionan. Los padres te mencionan. Incluso los maestros de las escuelas locales han preguntado por ti. Sofía se quedó en silencio, confundida. ¿Mi nombre? Pero yo no he hecho nada especial. Eso es exactamente lo que hace que tu historia sea tan especial, respondió la señora Campos. No buscaste reflectores. No buscaste reconocimiento. Solo ayudaste porque podías. Y eso ha creado algo hermoso en esta comunidad. Sofía quiso rechazar la invitación. No se sentía cómoda siendo el centro de atención. Pero la señora Campos insistió tanto que finalmente aceptó, aunque con nerviosismo. El día del evento llegó más rápido de lo que esperaba. Sofía se vistió con ropa sencilla, sin maquillaje elaborado, sin pretensiones. Era simplemente ella misma. Y cuando llegó al salón comunitario de la biblioteca, se quedó paralizada. Había más de 100 personas allí. Reconoció muchos rostros. Pedrino estaba en primera fila con su familia. Julia sostenía un ramo de flores. Ricardo, el carpintero, estaba parado junto a su esposa.
Camila había traído pasteles de su panadería. Laura estaba allí también, sonriendo con lágrimas en los ojos. Doña Irene y doña Marlene estaban sentadas juntas, tomadas de la mano. Y había muchas otras personas. Personas que Sofía había ayudado en su oficina. Vecinos a quienes había saludado en las escaleras. Gente cuyas vidas había tocado sin siquiera darse cuenta. La señora Campos tomó el micrófono. Hoy estamos aquí para celebrar algo que a menudo olvidamos en este mundo tan ruidoso, el poder de la bondad silenciosa. Sofía nunca buscó fama. Nunca pidió reconocimiento. Pero su impacto está en cada persona que ven en este salón. Uno por uno, las personas comenzaron a compartir sus historias. Pedrino habló sobre cómo Sofía le había ayudado a creer en sí mismo cuando se sentía estúpido e incapaz. Ahora era uno de los mejores estudiantes de su escuela y soñaba con ser ingeniero. Ricardo habló sobre cómo su taller de carpintería ahora daba empleo a 6 personas. Mi familia tiene un techo sobre sus cabezas gracias a esta mujer, dijo con voz quebrada. Laura compartió su historia de cómo Sofía la encontró en su momento más oscuro y le dio esperanza cuando no le quedaba ninguna. Ella me vio cuando yo era invisible para todos los demás. Doña Irene se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Esta mujer me devolvió las ganas de vivir. Me recordó que todavía importo. Que todavía soy amada. Había más historias. Tantas que Sofía no podía creer que todas fueran sobre ella. Había un padre que ahora tenía su propio negocio de transporte. Una madre soltera que había conseguido un préstamo para estudiar enfermería. Un adolescente que había evitado caer en las drogas porque Sofía le había mostrado que alguien creía en él. Y todos decían lo mismo, Sofía cambió mi vida sin que ella lo supiera. Cuando le tocó hablar, Sofía se acercó al micrófono con las piernas temblorosas. Miró todos aquellos rostros, todas aquellas vidas que de alguna manera estaban conectadas con la suya, y sintió una emoción tan profunda que apenas podía respirar. No sé qué decir, comenzó con voz suave. Porque durante la mayor parte de mi vida me sentí exactamente como muchos de ustedes se sintieron antes de que nos conociéramos. Me sentí invisible. Insignificante. Como si mi vida no tuviera ningún propósito real. Se detuvo, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con caer. Comparaba mi vida con la de otros y siempre salía perdiendo. Veía a personas haciendo cosas extraordinarias y yo solo, existía. Trabajaba, regresaba a casa, miraba por la ventana y me preguntaba para qué estaba aquí. Muchas cabezas asintieron. Sabían exactamente de lo que hablaba. Pero entonces algo cambió. No fue un momento dramático. No fue una revelación celestial. Fue simplemente un niño que necesitaba ayuda con sus matemáticas. Y decidí ayudarlo. No porque fuera heroica. No porque tuviera un plan maestro. Sino simplemente porque estaba ahí y podía hacerlo. Sofía miró a Pedrino, que le sonreía con los ojos brillantes. Y en ese momento entendí algo que cambió todo. El propósito no está en hacer cosas extraordinarias que todos puedan ver. El propósito está en hacer cosas ordinarias con amor extraordinario. Está en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. En la amabilidad que mostramos cuando nadie está mirando. En el tiempo que damos sin esperar nada a cambio. Su voz se hizo más firme. Durante años esperé que mi vida tuviera sentido. Esperé a sentirme importante. Esperé a hacer algo grande. Pero lo que aprendí es que la espera, la lucha, las dudas, todo eso era necesario. Porque me enseñó empatía. Me enseñó a ver el dolor en otros porque yo misma lo había vivido. Me enseñó que todos estamos luchando batallas invisibles y que a veces, lo único que necesitamos es que alguien nos vea. Que alguien nos diga, tú importas. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero no le importaba. Ustedes dicen que yo cambié sus vidas. Pero la verdad es que ustedes cambiaron la mía. Porque cada vez que ayudaba a alguien,
Cada vez que escuchaba una historia, cada vez que ofrecía una mano, me estaba encontrando a mí misma. Estaba llenando ese vacío que había sentido durante tanto tiempo. No con logros. No con reconocimiento. Sino con conexión. Con amor. Con propósito real. Hizo una pausa y miró a todas las personas reunidas allí. Así que quiero decirles algo importante. Si alguno de ustedes se siente como yo me sentí, si se sienten invisibles, insignificantes, como si su vida no importara, quiero que sepan que eso no es verdad. Cada uno de ustedes tiene el poder de cambiar el mundo. No el mundo entero de una sola vez. Pero sí el mundo de una persona. Y esa persona puede cambiar el mundo de otra. Y así, poco a poco, con gestos pequeños y silenciosos, creamos ondas que se expanden mucho más allá de lo que podemos ver. Su voz se suavizó hasta ser casi un susurro. No necesitan ser extraordinarios. Solo necesitan ser ustedes mismos. Solo necesitan estar presentes. Solo necesitan ver a las personas que otros no ven. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero ganamos, cuántos títulos tenemos o cuántos likes recibimos en las redes sociales. Lo que importa es cuántas vidas tocamos. Cuántos corazones sanamos. Cuánta luz dejamos en este mundo cuando nos vayamos. Hubo un silencio profundo en el salón. Y luego, espontáneamente, todos se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. No era un aplauso educado. Era un aplauso lleno de gratitud, de reconocimiento, de amor puro. Sofía miró a todas aquellas personas y finalmente lo entendió completamente. Su vida no había sido un error. Su dolor no había sido en vano. Todo, absolutamente todo, la había preparado para este momento. Para ser la persona que podía ver a otros porque ella misma había sido invisible. Esa noche, cuando Sofía regresó a su apartamento, se sentó frente a la ventana como tantas veces antes. Pero esta vez no sintió vacío. No sintió soledad. Sintió paz. Sintió gratitud. Sintió amor. Miró las luces de la ciudad y sonrió. Porque ahora sabía la verdad. Su vida importaba. Siempre había importado. No por lo que había logrado en términos mundanos, sino por las vidas que había tocado. Por el amor que había compartido. Por la diferencia silenciosa que había hecho. Y tal vez, pensó, eso era suficiente. No, no tal vez. Era más que suficiente. Era todo. Porque al final del día, cuando todo se desvanece, cuando los títulos pierden significado y las posesiones se vuelven polvo, lo único que queda es el amor que diste y las vidas que cambiaste. Y Sofía había dado mucho. Había cambiado muchas. Su legado no estaba escrito en piedra. No estaba en ningún libro de historia. Estaba en los corazones de las personas que habían conocido su bondad. Y eso era eterno.